sabes que ha empezado el Ramadán. Sí, entonces todo un mes, 1.800 millones de personas, pues tienen su mes sagrado, en el que ayunan, y durante el día, y solo por la noche se pueden poner morados. Entonces, es así, ¿no? ¿Es así o no? No saben. Bueno, entonces yo diría, y se tienen que abstener de mentir. O sea que solo cuando es Ramadán hay que abstenerse de mentir. Después ya, cuando pase el Ramadán, por la noche a mentir todo lo que haga falta. Se tiene que abstener hasta de tener relaciones sexuales, pero luego por la noche, lo que sea. Claro, no me extraña que eso de la mentira es muy típica. Tú sabes que el Corán dice, por 3 cosas puedes mentir. Una, por hacer una guerra, por hacer una paz conveniente. Es decir, dices paz, paz, con la derecha dices paz y el puñal lo tienes en la izquierda. Eso es lo que hizo Arafat durante todo su tiempo. Decía paz, conseguía el territorio y soltaba después otra vez a los terroristas. Y decía, es que no lo puedo controlar. Pero y era un tirano, el que no le obedecía, pumba, le pegaba un tiro. Entonces, por hacer una paz conveniente, puedes mentir por hacer una guerra oportuna. Cualquier mentira es válida como arma de guerra. Y puedes mentirle a tu mujer. Porque es que la mujer no debe conocer solo pequeñas cosas. Pues para que sepan ustedes que todas estas personas progres que montan el feminismo y hacen que el hombre sea inferior, creen que el hombre es malo por naturaleza y la mujer es buena por naturaleza. Y por tanto, el hombre siempre es un presunto culpable, la mujer es siempre una presunta inocente. Y entonces en una situación de denuncia de abuso, pues la mujer, nada más que denuncia al marido, le llevan así, de momento, presunto culpable. Y a lo mejor lo que ha hecho es vengarse, o lo que ha hecho es mentir, porque como la mentira puede ser rentable, porque así le da una paga o le da no sé qué, yo qué sé. Imagínate tú cómo está el patio, ¿verdad? Pues todos estos no se meten con el Islam, en el cual una mujer vale menos que una cabra. Esta es la realidad. Yo visito países musulmanes todos los años. Estamos en 20 países de África. Muchísimos están invadidos totalmente por el Islam. Yo conozco muy bien, de forma práctica, una mujer no tiene derechos, solo deberes en el Corán. Esta es la realidad. Me he leído el Corán, 2 años investigando en el Corán para poder escribir un libro que, bueno, te puedo aconsejar que lo busques, pero, y si no tienes recursos, hasta incluso podrías tenerlo gratis, pero que se llama Luna Creciente. Y ahí está esa religión, llevando a que 1.800 millones estén, como completamente dominados. Y 5 veces al día, de rodillas, para repetir las mismas plegarias. También ha empezado el jubileo católico. Y bueno, pues ahí está el Papa, el hombre, luchando con la muerte. Y es increíble que millones de personas están orando por él. ¿A quién oran? A las vírgenes. ¿Cuántas hay? ¿Cómo puede ser? Oran incluso a la estatua del antiguo pontífice Juan Pablo II, como fue proclamado santo por otro papa, porque entre ellos después se canonizan. Se creen que así pueden tener un lugar altísimo en el cielo. Pero un tal San Agustín
santo por la misericordia de Dios. Como tú y yo somos santificados, si hay un arrepentimiento verdadero, pedimos perdón y nos limpia Cristo con su sangre, nos deja santificados. Pero dijo que en los altares hay muchos venerados como santos que están en el infierno, porque hay que ver sus vidas como fueron. Entonces, lo que quiero decirte es que hay muchas religiones con sus libros, pero solo hay una verdad absoluta que se llama Cristo. Le preguntó a un sabio rabino, un emperador, dame una prueba de que existe Dios. Y él contestó, Israel. Desde luego que es una prueba de que existe Dios, porque todas las civilizaciones han intentado destruir a Israel, ese pequeño pueblo, todas desde hace 5.000 años. Y no lo han conseguido porque en la Biblia, la palabra de Dios, Dios juró por sí mismo que nadie lo destruiría, que lo castigaría, pero que nadie lo destruiría. Entonces esa es una prueba, pero yo tengo dos más como mínimo. Tengo miles de pruebas, pero miles, 44 años. 44 años viendo cómo Dios es tan real, que para mí ya es más real que el aire que no veo. No lo veo y lo respiro, y sin Él no puedo dejar de vivir físicamente. Pues sin Dios no puedo dejar de vivir, aunque no lo veo. ¿Cuántas cosas no vemos y creemos en ellas? Claro. Entonces, para mí hay más cosas, por supuesto, pero yo quiero resumir otras dos más. La Biblia. Todos esos libros que existen de las religiones, ninguno tiene veracidad divina. Ninguno. Todos ellos han quitado, copiado algunas cosas de la Biblia, pero ninguno de ellos tiene la autenticidad de ser palabra dada por Dios. Y la otra verdad que demuestra la existencia de Dios se llama remar. Porque Dios ha hecho en remar miles de milagros, prodigios, maravillas, porque solo Dios puede cambiar miles de tiburones en palominos. ¿Tú me comprendes? Miles de drogadictos, liberarlos, cambiar los corazones, que yo lo he visto en todos estos 44 años, como cambió mi corazón. Solo el Señor puede hacer algo así, y lo sigue haciendo. ¿Saben ustedes que nuestro ministerio está en 72 países? Y solo Dios puede conseguir que cientos de miles de personas vengan a comer de las manos de remar. Solo Dios. No hay que darle gloria y honra a remar. Es el Dios verdadero que es dueño del oro y de la plata. Y que Él es Yahweh Jireh, uno de los preciosos nombres de Dios, que el que provee más abundantemente de lo que ni imaginamos. Pero quiero hablaros de la Biblia, porque también, hace poco me invitaron a compartir en el día de la Reforma protestante, de cómo pues hubo una explosión de revelación a un cura católico que se daba cuenta de la atrocidad en la que estaba la Iglesia Católica, pues con toda clase de perversiones y sobre todo de dinero, lujos, oropendas, mientras que el pueblo en miseria. Y este cura pues se azotaba porque no encontraba el perdón. Se condenaba de estar metido en ese nido de víboras. Y entonces gemía y gemía, se sentía culpable. Y Dios le reveló la epístola de Gálatas,
de la salvación por gracia, por misericordia, por perdón, no por letra que mata, no por una ley, no por una religión. Y pronto pues tendremos también el Día de la Biblia, en la que muchas veces también me han invitado a compartir en algunas ciudades de España, que se conmemora en toda España y en todo el mundo. Y la Biblia es el libro más editado de la historia, con diferencia. Millones y millones, miles de millones de Biblias se han editado. El siguiente libro más editado, con una diferencia tremenda, es el Quijote. Y después uno de Shakespeare o algo por ahí. Y ahora sí que el Corán. Pero el Corán, ten en cuenta que no se debe leer más que en árabe. Y de los 1.800 millones de musulmanes, no sé cuántos cientos, si acaso, de millones hablan árabe. Por lo tanto, simplemente repiten mantras del Corán en árabe que memorizan. No, es que no se debe de. Es como pecado. Predicar el Corán en otro idioma o proclamarlo. Menuda papeleta. Entonces, claro, la mayor parte de los musulmanes practican su religión por miedo, por obediencia y por tradición familiar, porque se les ha impuesto desde niños. Un niño que nace de una pareja musulmana es musulmán para siempre y no puede cambiar, salvo pena de muerte. Esta es la realidad. Deben de conocer las cosas, porque hay un programa en la 2 cada domingo y aparecen predicadores de las 4 religiones monoteístas principales. Empieza la protestante con buenas noticias, luego viene el judaísmo con el rabino, después viene el que dirige en la mezquita de Madrid el Islam, y luego la Iglesia Católica. Bueno, pues cuando oyes a esas personas, vamos, el Islam es el paraíso. El Islam es la perfección, es todo bondad. Pero claro, hay que mentir lo que haga falta para cautivar. Así hay muchos religiosos que lo hacen. Yo no, yo vengo siempre con la espada. La verdad duele. Porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que parte el alma y separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Y eso, ay amigo. Así que quiero hablarte de la Biblia como el libro más sobrenatural que demuestra la existencia de Dios. Igual no te lo has planteado nunca. Primero, porque ningún otro libro ha sido atacado por Satanás como ese. Por algo será. Por algo será. El Corán no lo atacan. Y si lo atacan, ya ves tú, matan al que lo ataque. Hace pocos días o semanas mataron a uno porque criticó el Corán. Y lo mataron. Mataron a unos periodistas en París porque hicieron una caricatura de Mahoma como con una bomba y una mecha. Porque el Corán es un libro de guerra. Punto. Siempre. Siempre. Si conoces la historia de cómo empezó el Islam con Mahoma, es que te quedas asombrado. Dices, ¿cómo puede ser esto? No puede ser. Y la Biblia, además de ser el más criticado, el más traducido y vendido, con una inmensa distancia de los demás, pues es el libro sobrenatural, porque miren, son 66 libros, la Biblia, 66 libros, escritos por personas diferentes, de culturas diferentes,
de épocas diferentes, hasta incluso de cientos de años y miles de años si hablamos del Nuevo Testamento, que también es Biblia. Escrito, pues, por, personas ignorantes. Escrito en distintos idiomas. Y sin embargo encajan como un puzzle perfecto y no se contradicen. Eso. Si usted quiere leer historiadores sobre Napoleón, no encuentra usted dos historiadores que digan lo mismo. Y eso que es un personaje reciente. ¿Para qué vamos a hablar historiadores sobre Franco? Entonces ahí usted... Y sobre todo ahora, en esta memoria histórica, yo no soy partidario de Franco. Yo era un rebelde total contra Franco porque mi padre era director de prisiones y había sido teniente en la guerra con Franco. Y yo, fíjese a qué punto llegué de rebelde, que traduje el diario de Che Guevara del francés al español. Yo tenía 20 años, 19 años. Era un rebelde. Luego, Che Guevara, que parecía mi ídolo, era un ídolo de barro, un asesino. Pero eso lo pude descubrir cuando la verdad vino a mi vida. Cuando el Espíritu Santo te da discernimiento del bien y del mal. Cuando te das cuenta de las realidades humanas y de tu propia realidad, de tu corazón. Así que estos 66 libros, pues los testigos, los escritores, los autores no se conocían entre ellos. No. Los profetas habían leído unos de otros, quizá en el caso de los profetas, pero el Pentateuco, que es el más antiguo, los 5 libros de Moisés, pues fíjese, miles de años. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, la Biblia. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya llegó. Y hay multitud de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que Satanás despierta para hacer enriquecimientos. Porque, claro, comerciar con el alma, con la vida y con la muerte, con el cielo y con el infierno, ay amigo, es un negocio seguro, porque todas las personas tienen esa inquietud. Es más, con respecto a la muerte, ahí sí que hay mucho escalofrío, aunque la mayoría de las personas piensan que se mueren los demás y no quieren pensar en eso. Es que no. Va de retro. Entonces, pero claro, es absurdo. El martes, si Dios quiere, tengo preparada la palabra para el programa con mi esposa. Estamos contigo. El palabra de bendita muerte. Hay bendita muerte, sí. Solo en aquellos que tienen la certeza de que al salto van con Cristo a vida eterna. Amén. Bien, hermanitos, pues cuidado, porque todos los que estamos aquí tenemos necesidades afectivas, emocionales, e intelectuales, filosóficas, espirituales. Y hay muchos engañadores. Fíjense hasta el punto de lo que está pasando con el ecumenismo mundial para la formación de la gran ramera
prostituta religiosa, que es una unión de todas las religiones, especuladoras, dominantes y ambiciosas de riqueza y de poder. Y un movimiento protestante americano que era reconocido como con cierta sabiduría de la verdad, que ayudaba mucho a Israel en su aliyá, en el regreso a su tierra. Bueno, pues ¿qué le habrá pasado a este fundador de ese movimiento, con miles de seguidores, que ha acabado escribiendo una Biblia que se llama Chrislán, cristianismo y musulmán y islam juntos? ¿A dónde estamos? Sí, pero ya saben ustedes que el Papa ha dicho que el Corán es un libro sagrado. ¿Para qué vamos a hablar? Es el plan de Satanás de engañar. ¿Por qué la gente cae en la trampa de mirar ídolos, vírgenes, cristos y todo eso? Porque con tal de que no miren a Jesús, con tal de que no pongan sus ojos en Jesús, está contento el maligno. Porque el que ponga los ojos en otro lado está más perdido que caracuca. Solo poniendo los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, tenemos la luz para caminar hacia la vida eterna. Amén. Nada de religión. Nada de religión. No quiero que te tomes este lugar como un lugar de religión, sino de relación con Dios y entre nosotros, de familia, de pueblo escogido, apartado por Dios, pueblo santificado. Aleluya. Así que no apartemos los ojos de la verdad y que nos demos cuenta que la verdad está manifestada por Dios a través de su palabra, de la Biblia, ¿no? Y bueno, pues Génesis describe una lista de naciones, Génesis, de hace miles de años, de naciones originales que aún existen hoy. No tengo tiempo para desglosar todo eso, pero ustedes pueden estudiarlo, y que mantienen sus lenguas diferentes, las que tenían. Más o menos, pues ya saben ustedes que las lenguas las van modificando los habladores académicos. Según el pueblo va, pues, adaptando los vocablos a las circunstancias y tal, pero siempre con la misma raíz. La arqueología, que está muy respetada, con las tumbas que existen, da testimonio bíblico amplio. Estamos hablando de las tumbas de Abraham, las tumbas de la mujer de Abraham, de Sara, y las tumbas de Eliseo, y ustedes pueden verlas, y muchas tumbas que existen como testimonios. La de Moisés no, porque Dios, que le quitó la vida en el monte Nebo, lo escondió su cadáver para que no lo idolatraran, porque nadie como Moisés fue usado por Dios para hacer milagros tan increíbles como los que hizo con las 10 plagas en Egipto. Sí, miren, en la arquitectura, en la arqueología aparecen escritos en diferentes lenguas que confirman la Biblia. Y hay monedas, esculturas grabadas y restos monumentales inmensos que confirman la Biblia. Bueno, pues el contundente testimonio terrenal del diluvio universal. Que hay ya prueba. Lo quieren ocultar.
No quieren reconocer que el petróleo es una consecuencia del diluvio universal. No quieren reconocer que la rotura de la Tierra, que era solo un continente, que se rompió y formó los 5 continentes y las islas, debido a que la Tierra reventó por la masa gigantesca de agua que cayó sobre la Tierra. Y entonces se reventó, se tragó un montón de agua, y por eso hay agua en cantidades inmensas dentro de la Tierra, y también formó los continentes, las islas y los océanos y mares. Y el petróleo, porque cuando vino el diluvio, fíjense ustedes, trillones de seres vivos, como las plantas, los árboles, los animales y multitud de personas, pues fueron enterrados. Y sabemos que esa corrupción de cadáveres es lo que ha producido el aceite de la muerte, el aceite negro. Esos hidrocarburos vienen de la putrefacción de cadáveres. Eso es algo clarísimo. Si no, ¿cómo podría existir esas masas gigantescas de petróleo? Entonces, hay muchas pruebas así de la realidad. También, por ejemplo, se sabe que el arca de Noé está empotrada en los hielos del monte Ararat, ¿sí? Que no dejan acercarse a ese lugar. Pero hay avionetas que han pasado por encima y han fotografiado algo visible del arca del testimonio. Pronto aparecerá como prueba más contundente, ¿no? Y otras muchas pruebas que están continuamente apareciendo, ¿no? Y el contundente testimonio, pues, de personas que testificamos la veracidad de la Biblia porque la hemos experimentado. ¿Qué libro puedes leer, oír, incluso reproducir escribiendo que lo experimentes? Es decir, la fe verdadera es experimental, es experiencia, de tal manera que ninguna ciencia se acepta como científico aquello que no es demostrable. Pues la Biblia es demostrable en tu vida. Y por ejemplo, la Biblia te habla de que Dios sana al enfermo. Y tú estás enfermo y clamas a Dios y buscas a los ungidos de Dios, oran por ti y el Señor te sana. ¿Es demostrable o no? Resulta que tienes un demonio que te persigue y ves que se mueven las cosas en el cuarto de baño, y empiezas a tener pánico, lo ocultas hasta que viene Dios y te lleva al punto de buscar socorro. Vas al psiquiatra y te da pastillas para que no percibas, pero llega el momento en que viene la oportunidad de Dios ante la Biblia de cómo echa demonios. Dios echa demonios. ¿Cómo no va a poder hacerlo si Él creó los demonios? Ay, amiga, es experimental. Génesis 6, 17 dice así. Y me gustaría que salgas de aquí con un anhelo muy, muy, muy grande de leer la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y así sucedió. Solo se salvaron 8 personas en el arca del testimonio. Y ahora está comprobado ese diluvio en muchas capas geológicas que demuestran que lo hubo. Y en restos marinos en lugares muy altos. Dices, ¿cómo puedes encontrar en un monte de 3.000 metros cuadrados restos marinos? Vamos a ver. ¿Cómo puede ser? A ver, que lo expliquen estos evolucionistas. Pero claro, el plan es intentar
del diablo, intentar desviar la atención hacia Dios de las criaturas humanas y cambiar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cambiarlo porque no se sabe cómo, de repente una partícula muy pequeña explota y produce el Big Bang, y en esa explosión se expande, se crea el espacio, y al expandirse va creando el universo por sí misma. Y luego no es eso. Resulta que en esa evolución cósmica aparece la Tierra, y ahí en la Tierra pues resulta que en un momento de casualidad, la diosa Fortuna, la casualidad que no existe, existe la causalidad. Dios es toda causalidad, no hay efecto sin causa. Resulta que en la Tierra donde había agua, ¡chum!, una chispa especial produce la primera célula viva, la ameba, que sigue siendo ameba desde que se conoce que existe. Pues no. Un ser unicelular que por sí misma, a base de tiempo y tiempo y tiempo, se hace protozoo multicelular al duplicarse. Todo por casualidad. Y resulta que así pasan millones y millones de años. Y usted, cuando oye muchos programas de televisión, dice, hace 100 millones de años, hace 200 millones de años. Mentira. La Tierra no puede existir tantos millones de años, porque ya hablan de que el Sol tiene una vida no es vivo, no, tiene una energía, hablan de para 5.000 millones de años. Yo no creo que tenga para tanto, porque pronto viene Jesús, reina 1000 años en la Tierra y apaga el Sol, porque nos lleva hacia los nuevos cielos y nueva tierra, y deshace todo este cosmos. Ay, amigos, según he podido estudiar genealógicamente los personajes bíblicos, la Tierra no tiene ni 7.000 años, está en el año 6.000 y poco. ¿Por qué? Porque suma las generaciones desde Adán. Están ahí escritas. Entonces, pero bueno, todo mentira. ¿Cómo saben que esta especie vive desde hace 100 millones de años? La tortuga, o no sé cuál. Venga ya. Y entonces, pues bueno, todo por casualidad. Y luego pues se van criando, se van multiplicando los seres vivos, y se diversifican especies, y se forman las ranas, y las ranas salen volando y se forman, o los peces salen volando y se forman las aves, y también se salen del agua y se forman los reptiles y los mamíferos, y después hasta que por fin llega el orangután. Y de ahí venimos nosotros. Orangutanitos. Así que cuando alguien te diga que el hombre es un animal racional, contesta, animal puede ser que sea usted. Yo soy una persona a imagen de Dios. ¡Ya está bien! La Biblia tiene razón. ¡No usted! ¿Sabes? Las revelaciones científicas descritas en la Biblia son muchísimas. Y por eso muchos científicos, leyéndola, han descubierto. Por ejemplo, cuando la Primera Guerra Mundial, un cirujano sufría al operar a los heridos de guerra y tener que cortarles la pierna o algo a lo vivo. Había que sujetarles entre 4. Ya sabes, y ponerle la correa en la boca y no sé qué, y entonces ese hombre no podía dormir. Pero como era un temeroso de Dios, oró. Y orando, dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para que no sufran? Y entonces Dios le llevó a la primera intervención quirúrgica de la historia. Cuando Dios, después de crear a Adán, le quitó una costilla. Por eso, costillita
del hombre, mujer, sabes que tú tienes una costilla más que los hombres. La costilla flotante, que se llama, yo estudié biología, pero resulta que, ¿qué hizo para operarle? Y le metió a Adán en un profundo sueño. Anda, lo que tengo que hacer es al enfermo dormirle que no se entere. Y así empezó con el éter, primero con el alcohol. El éter también es una forma de alcohol. Bueno, y hoy eso fue perfeccionándose, y hoy te duermen y te sacan las tripas y hacen lo que quieran ahí y ni te enteras. Te hacen una carnicería que a lo mejor resulta que sales peor que entraste, pero bueno, que Dios tenga misericordia, porque hemos pasado por ahí. A mí me operó de apendicitis aguda grave, siendo incrédulo. Un anestesista borracho. Y estaba borracho cuando me anestesió. ¡Ay, Dios mío! Yo me enteré después. Digo, madre mía, ¿en qué mano me puse? Me puse. Menos mal que Dios me sacó del apuro, pero porque ya tenía un plan para mi vida. Hermanos míos, las revelaciones científicas son muchísimas. He contado esta de este cirujano que inventó la anestesia, gracias a la Biblia. Pero la Biblia habla que del agua sale la luz. ¿Qué te parece? Y ahora resulta que nos quieren quitar las cataratas y las presas de agua que fabrican luz. Es que todo es ir contra la naturaleza creada por Dios. Y Einstein descubrió su famosa teoría de que la materia se transforma en energía y la energía se puede transformar en materia con la Biblia, porque la Biblia dice que todo lo que ha sido hecho por Dios ha sido hecho de lo que no se ve, y la energía no se ve. Ay, Dios mío, de lo que está en el cielo. En fin, son tantas las cosas maravillosas que se pueden hablar, ¿no? La Biblia nos da enseñanzas sobre sanidad, higiene. ¿Por qué los judíos a lo largo de la historia no han cogido pestes? Porque tienen una sanidad y una higiene bíblica divina de cómo mantenerse libres de contaminación, hasta el punto de que tienen una comida muy selectiva con respecto a la comida kosher, comida saludable. Hoy, después de Cristo, sabemos que Él ha bendecido los alimentos. Y si nos vamos a poner escrupulosos y vamos a casa de un hermano en la fe que come cerdo y nos invita, pues mira, no le vamos a decir cerdo eres tú, yo no como eso, ¿no? como llaman a los ortodoxos religiosos fanáticos judíos, llaman cerdos a los impíos para ellos cristianos, ¿no? Y no, además, hoy puede ser que el cerdo actual sea más saludable que la vaca tratada con hormonas. Ay, amigo, ¿para qué vamos a hablar? Pero en cualquier caso, ahí está el gran milagro de que Jesús dice, lo que yo he bendecido, tómalo. Y por eso oramos cuando comemos, para que Dios nos guarde de bacterias y de infecciones, sin que eso nos lleve a ser pues irresponsables y a comer lo que no debemos de comer. Cuidado, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Hermanos míos, seguimos leyendo en el Salmo 107, del 17 al 20. Cómo quisiera que te enamores del Señor y de su palabra. Porque claro, es importantísimo que nos alimentemos. El alma se tiene que alimentar. No de TikTok y de WhatsApp y de televisión y de no sé qué, de mentiras y de violencias y perversiones, sino de la verdad.
Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Lo hemos experimentado eso todos nosotros, que hemos sido malos y hemos pagado las consecuencias. Dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. La enfermedad viene por el pecado, pero así de sencillo. Jesucristo nunca enfermó porque nunca pecó. Puedes empezar a pensar, vas al hospital, ¿por qué me ha pasado esto a mí, un cáncer de hígado? Hombre, porque te has bebido una cosecha de La Rioja o dos. Claro, oye, ¿por qué me ha pasado a mí cáncer de pulmón? Es que te has fumado la tabacalera número 4. Claro, pero así todo. La envidia, el odio, dice la Biblia que causan enfermedades terribles. Yo quise en su tiempo, como empecé la carrera de medicina y la dejé sin terminar, vamos, casi nada más empezada, pero quise hacer un estudio de la medicina preventiva de la Biblia. Es increíble porque son un montón de recetas de la verdadera medicina del cuerpo y del alma. Porque miren, según la medicina clásica, que no han cambiado, especifica desde Hipócrates que mens sana en corpore sano. Mente sana si el cuerpo está sano. Es mentira. No es que está nuestra alma sana porque el cuerpo esté sano. No, hay que cambiarlo al revés. Corpore sano in mens sana. Cuerpo sano cuando el alma está sana, cuando la mente está sana. Esta es la realidad. Pero, ¿cómo cambia todo el diablo? Bueno, aquí vamos a ver entonces que por culpa del pecado hemos caído en sufrimientos, ¿no? Su alma abominó todo alimento. Lo primero que nos pasa cuando estamos enfermos, con fiebre, etcétera, ya no tenemos ganas de comer ni de nada. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Yahvé en su angustia. Hasta el más ateo, cuando está a punto de morir, dice, Dios mío, esto es impresionante. Digo, ¿será sinvergüenza? Toda la vida negando a Dios y blasfemando. Y ahora que ve la soga al cuello, dice, Dios mío. Eso le pasó a la madre de Stalin cuando se estaba muriendo. Y él la decía, mantente firme, mantente firme. Y dijo, me has robado todo. Me has robado toda esperanza. Porque ella, que se veía morir, se daba cuenta de que todo mentira. La verdad es la muerte, amigo. La verdad más irrefutable es la muerte. Y te aconsejo que escuches el programa que tendremos el martes. Para que Dios te dé una buena muerte. Porque ese es lo más importante del final de la vida, ¿no? Ahí conduce. Y la bendita muerte es pasar a la vida eterna. Porque eso continúa. La maldita muerte es el que se va derecho abajo al Hades. Así que clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero mira que continúa diciendo, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Yahvé y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cuántos miles y miles de sanidades he presenciado en 44 años? No se pueden contar. Se podrán contar, pero yo no puedo. Y tú sabes que también es cierto. A lo largo de tu vida tendrías que recordar cuando estabas y has dicho, Señor, desde niño. O cuando estando enfermo, tu abuelo o tu abuela, y eras niño, niña, y a tu manera decías, Señor, oh Jesucito de mi vida, oh, sana, ayuda. Y Dios respondió. Luego se nos olvida. Enseguida se nos olvida. Los favores de Dios enseguida se olvidan. Y otra vez.
otra vez vivo al bollo y el muerto al hoyo. Yo quisiera que reflexionemos de que toda la palabra es buena, necesaria y útil. Y sabes que Jesús es tentado por Satanás, como dice Lucas 4:4. Y llevaba 40 días sin comer y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan y se convertirán. Claro que podía hacer que las piedras se convirtieran en pan. Multiplicó, pues fíjate tú, 5 panes y 2 peces para dar de comer a 15.000 personas y sobró. Pero no, dijo, contestó de esta manera, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo, por la misericordia de Cristo, sin merecerlo, habiendo sido un pecador malvado, soy ahora boca de Dios. Y tú también puedes ser boca de Dios si dejas que los pensamientos de Cristo reinen en tu mente y sus palabras salgan por tu boca y dejas que los deseos de tu corazón se vayan fuera y ahí ponga Jesús sus santos, puros, limpios, perfectos y sabios deseos. La palabra de Dios. Y sabes, bueno, sí, las narraciones de miles de profecías también testifican la veracidad de la Biblia. ¿Qué libro puedes encontrar que tenga miles de profecías? No miles, un libro que te dé, que haya escrito 10 profecías que no sea inspiración divina y que se cumplan. Ninguno. Yo recuerdo que cuando era recién convertido fui a una reunión de los Rosacruce. Me invitaron en Vitoria y yo dije, yo voy hasta las puertas del infierno a predicar a Cristo. Era neófito, era lanzado. Ahora intento ser más prudente, aunque voy a donde Dios me lleve. Y entonces fui a esa reunión. Y resulta que en lugar de que aceptaran mi libro, me dieron un libro, Las profecías del Papa Juan XXIII. Como yo de niño había sido monaguillo y aquel papa que parecía bonachón, un Rosacruce de Aupame Domine, uno de los capos que transformó con su encíclica, abrió la caja de Pandora de la permisividad y de la liberalidad del catolicismo. Y entonces me lo leí en la cama. Y cuando terminé de leerlo, yo me di cuenta enseguida de aquí no hay ni todas estas profecías que dio, ¿no? Se han cumplido lo contrario. ¿Y esto qué es? Pero cometí un error. Dejé el libro en la mesita y me dormí sin orar y sin atar y reprender la influencia diabólica. Cuidado. Cuando de repente me despierta el Señor y veo todo nuestro cuarto en llamas. Miré a la mesita y de los ojos del libro parecía que estaban saliendo llamas. Me di cuenta de que era un ataque diabólico. Salté de la cama clamando a Dios y agarré la chaqueta de mi traje y empecé a golpear las llamas para apagarlas. Mi esposa se despertó y agarraron mis pantalones, lo que pilló, para golpear las llamas. Y no había manera de apagarlo. Y nosotros vivíamos en el Palomar, ahora vivimos en otro Palomar. Sí, siempre hay que agacharse para ir a la cama. Sí, en el desván. Donde vivimos, abajo está mi suegra con 97 años y abajo está mi nieto con su mujer y mi bisnieta, en fin, y generalmente también mi hermana con 70 y no sé cuántos, porque no lo dice, y la respetamos. Bueno, el caso es que estábamos en el Palomar, el techo era de poliespán y madera. Y todo madera.
Era un chalet madera. Y el suelo. Y no veíamos que podíamos apagar el fuego y tampoco podíamos salir. Y abajo estaban nuestros 4 hijos, más, bueno, no sé cuántas personas teníamos overbooking. Era el comienzo de nuestro ministerio. Entonces, cuando yo digo que no quisieron aceptar el libro que yo llevaba, era la Biblia. No llevaba mi libro porque para hacer no cometer errores cronológicos, porque me pasa un poco a veces. Porque no había escrito yo todavía ningún libro en el Señor. Había escrito libros basura antes de Cristo. Y resulta que nos dimos cuenta, abajo durmiendo, el humo puede bajar y las llamas y la casa entera, un chalet, en destrucción total con no sé cuántos había en casa, era igual 20 personas. Siempre hemos vivido overbooking desde hace 44 años en comunidad y seguimos así. Yo ahora vivo con 100 y pico personas, no tan amontonados, no, es un rancho donde puedes visitarnos. Bueno, el caso es que llegamos a un punto en que empezamos a gritar: Jesús, Jesús, sálvanos. ¿Sabes qué pasó? Las llamas comenzaron a encogerse así hasta que desaparecieron. Sí, pero el ataque fue claro. Maldito libro. Ten cuidado con lo que lees, de lo que comes, de lo que nos alimentamos, somos. Así que, hermanos míos, ningún libro puede dar profecías que se cumplan tajantemente e incluso que se repitan sus cumplimientos periódicamente según Dios las da. Y que se están cumpliendo delante de nuestras narices. He podido escribir un libro que se llama Palabras Proféticas, que fue el último que escribí. Tuve 50 programas de radio y televisión de palabras proféticas y luego hice el libro. Si Dios quiere, la semana que viene continuaré con ese programa de otros 50 programas de palabras proféticas, porque hay en mí un anhelo de escudriñar las profecías bíblicas que aún están por cumplirse y conocerlas. Y clamo a Dios y te ruego que ores para que Dios nos revele las cosas que van a suceder pronto, porque Él lo dice en su palabra. ¿Qué libro puede dar miles de profecías y que se vayan cumpliendo infaliblemente? No lo hay. La Biblia es un libro dado por Dios para que podamos alimentarnos con Él. Aleluya. Sí. Ay. Bueno, pues termino diciéndote bien claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero Lucas 21:33, pero mis palabras nunca pasarán. Por lo tanto, Santiago 1:21 y 22, mi consejo yo no tengo nada que decir. Yo solo quiero decir las palabras de Dios. No me interesa nada más, porque si empiezo a meter yo palabras mías, meto la patita. Santiago 1:21 y 22 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ay, amigo, la palabra oportuna. Cuando estés en una situación difícil, que no sabes por dónde tirar, qué hacer, y te viene ¡chum! Si oras, te viene la palabra. Porque el hombre docto en el reino de los cielos es aquel que saca de su arca, de su corazón, tesoros viejos
tesoros nuevos, palabras ya asimiladas, guardadas y nuevas revelaciones. Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele al Señor que te revele la Biblia y que ponga en ti el hambre. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra, porque será alimentado, socorrido, será bendecido. Pídeselo a Dios y que te abra la palabra. Que no solamente leas letras, sino que al leerlas se te ilumine el alma y digas, anda, ¿cómo no he visto esto antes? Eso es vivir, experimentar a Cristo, que es la palabra absoluta, el verbo, la verdad total. La Biblia no es más que un camino de palabras divinas para conocer al que es toda la verdad, que se llama Jesús. Pídele al Señor que cada día te alimente con su palabra y que tú puedas alimentar a tus seres queridos en tu casa y que tu casa se convierta en una bendita escuela de las verdades eternas con la palabra de Dios. Y entonces verás cómo cambia tu familia. Mi suegra caminaba hacia una mala muerte. Lleva no sé cuántos años, 10 años en nuestra casa. Y estaba llena de amargura. Clamamos a Dios, mi esposa y yo, clamamos a Dios. Y desde hace ya un tiempo ha experimentado un cambio total. Y se le ha ido toda amargura. Y ahora está caminando hacia una buena muerte. ¿Por qué? Porque ha encontrado la paz de Cristo. Al haberla encontrado, cuando fallezca, sí que se podrá decir que en paz descanse. A millones de personas les dicen que en paz descanse al morir y no se dan cuenta de que ya no descansarán por toda la eternidad. Nunca. ¡Ay, qué terrible! Ponte de pie conmigo para decirle, Señor, revélame tu palabra, instrúyeme, inspírame, aliméntame con tus palabras de verdad. Oh, pon en mí ese deseo de comer y comer la Biblia, tu palabra cada día y de poder transmitirla a otros para ser mensajeros de las verdades eternas. Gracias por mis hermanos, Padre. Ahí cierra tus ojos, díselo, Jesús, que tu palabra no sea letra histórica. Haz que tu espíritu la vivifique en mi alma. Y me guíes, me inspires y me la reveles cada día. No todo de golpe porque sé que no lo podría soportar. Cada día un poco más, un poco más. Oh, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies para que no tropecemos en este mundo de zancadillas, de trampas. Lámpara a nuestros pies es tu palabra eterna. Gracias. Bendice a mis hermanos, guárdales del mal. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Ey! Seguimos necesitando más voluntarios. Y también, bueno, pues yo oro para que haya obreros. A lo mejor tú que buscas un trabajo, pues oye, resulta que te dice Jesús, yo tengo trabajo para ti. Y no te va a faltar nada. Y no te va a faltar nada. Como no nos falta a más de 70.000 personas que vivimos sirviendo a Cristo en 72 países. Y no te faltará nada. Tendrás todo lo necesario. Y encima, a gozar haciendo el bien. Ay, amigo, cuestiónatelo. Y si aún no puedes, pues bueno, dile al Señor que te libere de lo que te estorbe para que puedas dar el gran salto a la voluntad de Cristo, que es servirle para hacer el bien. Eso es lo que necesita este mundo de maldad. Gracias, que Dios os bendiga.